Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy os traigo un nuevo resumen, en este caso de historia, más precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Y haciendo una aclaración de que no soy profesor, claramente me puedo equivocar, probablemente lo haga. Y el Word va a estar en la descripción. Y todas las fechas que ponga, ya sean años, fechas, no se tomarán en la prueba, pero las pondré para que se entienda qué pasó antes y qué pasó después. Así que puedo comenzar. En 1939 se le entrega un ultimátum a Alemania por parte del Reino Unido y Francia por los ataques a Alemania sin declaración de guerra, en el cual se advierte que van a saltar a defender a Polonia. Alemania ya había conseguido parte de Polonia, una gran parte de Checoslovaquia y Austria entera. La negativa de Alemania a retirar sus tropas motivó la declaración de guerra por parte de Francia e Inglaterra, a la cual luego se sumarían otros países. Así es como comienza la Segunda Guerra Mundial, aunque hay muchas otras causas que diremos a continuación. Las razones de las que se haya desatado la guerra, luego de haber pasado por otro conflicto tan recientemente, son variadas, pero se especula que son la ganas de expandir el Tercer Reich que tenía Hitler, la gran crisis de la bolsa que afectó duramente a Alemania, y el fracaso de la Sociedad de las Naciones Unidas en tratar de resolver el conflicto de forma no bélica. Todo esto ayuda a entender por qué los aliados, Francia e Inglaterra, y luego se le sumarían Estados Unidos y la URSS, y el eje, Alemania, Italia y Japón, harían la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos más países se fueron sumando al conflicto. Pero, volviendo un poco atrás, para cómo Alemania llegó a esto, tenemos que retomar el año 1934, con la muerte del entonces presidente de Alemania, Paul von Hindenburg. Esto dejó a Hitler como presidente, el cual comenzó con esta práctica de expansionismo geográfico. En un principio, la SDN no se preocupó por Hitler y dijeron que haga lo que quiera, ya que estos estaban más centrados en detener el avance de la URSS, que parecía un problema mayor y más difícil de detener. Además, no querían entrar en un conflicto con esta, por eso tomaron una política de apaciguamiento. En 1933 Alemania se retira de la SDN cuando Hitler era tan solo un canciller. Pero esto no preocupa a la SDN. Alemania comienza ocupando Renania, Austria, los Sudetes, los cuales fueron seguidos por la SDN, siguiendo con su política de apaciguamiento, y finalmente ocuparon Checoslovaquia. Como dijimos antes, Alemania se alió con Italia y con Japón. Con Italia se alió además de por tener un tipo de gobierno muy parecido, debido a que estaba insatisfecho con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Por esto se había invadido Yugoslavia, Albania y en 1935 Etiopía. Debido a este último ataque, la Sociedad de las Naciones Unidas le puso una sanción económica a Italia, la cual ésta rechazó. Alemania en tanto le reconoció la conquista de Etiopía, lo cual hizo que Italia se empezara a inclinar más para el lado de Alemania. Pero estos se unieron oficialmente durante la Guerra Civil Española. Estos se apoyaron al bando sublevado. Debido a esto se firmó el Tratado Roma-Berlín que unía a Italia y Alemania, mientras que un año más tarde Italia se uniría al Pacto Anticominero, un tratado entre Japón y Alemania en contra de la URSS. Japón se une porque, al igual que Italia, no estaba contento con sus recompensas por la Primera Guerra Mundial y se vio afectado fuertemente por la crisis de 1929, lo que desembocó en un golpe de Estado por parte del sector más ultranacionalista e imperialista que quería colocar a Japón como la fuerza más grande de Oriente. Pero este se juntó con Hitler cuando en un intento por colonizar una parte de China que ya habían invadido, la SDN intervino intentando que pare. Pero estos no hicieron realmente mucho, lo que hizo que Japón abandone la SDN y se una a Hitler. Esta parte de China que colonizaron la llamaron Manchukuo, y se hizo un centro de pruebas militares en ella. Además, muchas industrias militares se instalaron allí. El enfoque militar en la economía de Japón lo recompuso y lo benefició fuertemente, lo que convirtió en un fuerte rival para el occidente, por lo que junto a Alemania hicieron el pacto dicho antes e invadieron China en 1937. Como dijimos antes, la invasión a Polonia fue el desencadenante, pero ¿cómo sucedió esto? Bueno, Alemania quería conseguir a Polonia, pero estaba más protegida ya que estaba bajo un tratado de alianza defensiva con Francia e Inglaterra. Para lograr esto, en 1939, Alemania y la URSS hicieron un pacto de no agresión, Molotov-Ribbentrop, también llamado Pacto Nazi-Soviético. Este era un pacto secreto en el que se dividían Polonia, los estados bálticos y la URSS se llevaría a Varsovia del sudeste europeo. Este pacto se dio ya que, aunque Hitler odia a los comunistas, no quería tener un enfrentamiento armado con la URSS, así que como mínimo, hasta estar más preparado, quería asegurar su neutralidad. Ok, esta invasión se dio sin piedad, ya que Polonia tenía aliados y Alemania ya no tenía el aval de la SDN. Los militares y luego los civiles armados intentaron oponerse, pero no pudieron contra la guerra relámpago, Blitzkrieg, de Alemania, que era una táctica que consistía en envolverlos de un lado con tanques y el otro con la fuerza aérea, y rematar con la infantería. La zona oriental sería posteriormente invadida por la URSS y así Francia, Gran Bretaña y Polonia le declararían la guerra a Alemania, comenzando así con la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva al eje.
Hitler no se tuvo que preocupar por la URSS, ya que habían firmado el acuerdo previamente dicho. La URSS había conseguido que la capital de Polonia, Varsovia, se rindiera tras duros bombardeos. Además, técnicamente Inglaterra y Francia no le podían declarar la guerra a Alemania, ya que la URSS no estaba en su tratado. En el 40, Hitler invadió Dinamarca y Noruega, para tener una posición estratégica en caso de querer enfrentar a Gran Bretaña. Ok. La caída de Francia. Alemania en 1940 se decidió a atacar contra Francia. El gran problema era la línea Maginot, una muralla construida en la frontera con Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, la cual consumió mucho dinero y recursos, por lo que Alemania decidió entrar por Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Y así sucedió. En 5 días, Alemania ocupó Holanda con unas pocas tropas y paracaidistas, luego Bélgica donde se reclamaron sus puentes más importantes y por último Luxemburgo. Estos llegaron a Francia y finalmente a París donde luego de arduas negociaciones, Francia afirmó que Alemania se quedaría con la zona norte y oeste, donde se encuentra París, y la Francia libre se quedaría con el sur y el este. Esta, a pesar de ser libre, era un estado colaboracionista, es decir, que estaba dominado por Hitler y entregaba a cualquier judío en el territorio. Ok. La batalla con Inglaterra. Con Francia fuera del radar y debido a los ataques con submarinos de Alemania, que hacían que Inglaterra no pueda recibir recursos del agua, Inglaterra quedaba desprotegida por lo que fue el siguiente blanco de Alemania. Estos comenzaron a bombardear periódicamente Inglaterra por un mes y medio, para desmoralizar al pueblo británico y facilitar su conquista final. Pero estos no podían mantener 24 horas de dominio aéreo, que era lo necesario para llevar a cabo su plan debido a los radares y a la Fuerza Aérea Británica, por lo que sus ataques aéreos frenaron y postergaron la invasión de forma indefinida. Ok. Para construir la gran Alemania que quería Hitler, esta además de practicar una política expansionista, persigue a los enemigos de la nación: comunistas, sociodemócratas, homosexuales, líderes sindicales y discapacitados. Pero su principal enemigo eran los judíos. Estos eran enviados a campos de trabajo o de concentración, no matados directamente. La propaganda nazi iba dirigida a mostrar a los judíos como los portadores de todos los males y de agitar los temores y frustraciones por los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. Gracias a sus políticas, Hitler logró poderosos ejércitos que conseguían más espacio vital, que es donde se conseguirían los recursos para sostener a la raza aria. Hitler obligó a vivir a millones de judíos en guetos, en los cuales se ejecutó la solución final, por la cual mandaron a todos estos a campos de exterminio donde todos estos fueron asesinados. En 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, al ver que le estaba yendo bastante bien a Hitler, y con él la guerra llega hasta el Mediterráneo Oriental, el África colonial y los Balcanes. Italia fue a combatir al norte de África donde precisó la ayuda de los Afrika Korps, el cuerpo alemán que combatía en África. Luego incursionaron a Grecia, pero estos dieron una fuerte resistencia. Alemania nuevamente acudió en su ayuda y en los Balcanes consiguieron a Rumania, Bulgaria, Hungría, Yugoslavia y finalmente, en el 41, a Grecia. Debido a lo rápido que lo había conquistado Francia, Hitler decidió tratar de invadir la URSS y jugarse a un todo o nada, rompiendo el previo tratado de no violencia. Entonces se comenzó la operación secreta, la Operación Barbarroja, que consistía en invadir la URSS antes del invierno. La operación comenzó y 3 millones de soldados fueron enviados a la frontera. Llegaron a Moscú, Leningrado y Stalingrado. La victoria parecía estar cerca, en octubre. Para diciembre, Leningrado y Sebastopol no habían caído. El ataque a Moscú no iba a ningún lado. Stalingrado era protegida a muerte por civiles y soldados rojos, ya que allí estaban las reservas petroleras que tanto anhelaba Hitler. Finalmente el invierno llegó y con este el hambre, las enfermedades y la aparición de Alemania frente a la URSS, que sería lo que sentenciaría a Alemania en esta guerra. Mientras tanto, Japón decidía atacar una flota norteamericana para extenderse en el Pacífico. Era la Pearl Harbor, ubicada en Hawái. El servicio norteamericano sabía el ataque, pero la gente en el Pearl Harbor no, lo cual resultó en 3.000 bajas más pérdidas de botes y armamentos. Esto llevó a Estados Unidos a tomar una postura activa en la guerra y declararle la guerra a Japón, por lo que Alemania e Italia pusieron su foco sobre Estados Unidos también. El comienzo del fin. Para el 42, el eje estaba empezando a frenar su avance y lo hicieron retroceder. El Pacífico quedó bajo el control de los aliados. En el 43 se rindió en África y había perdido el control del Mediterráneo y el sur de Europa. Además, en este mismo año, Alemania tuvo que frenar el avance en la URSS, con muchas bajas, y estos fueron desalojados de Stalingrado. En todos lados, incluido en su propio territorio, empezó un movimiento de la resistencia, genéricamente llamado partisanos, que mediante propagandas, operaciones militares o sabotajes le hacían la contra al eje.
Mientras los alemanes se defendían, los aliados conquistaron Italia. El rey instituyó y encarceló a Mussolini y su reemplazo firmó tratados de paz con los aliados. Hitler liberó al duque, Mussolini, el cual creó la República Social Italiana, al norte de Italia, donde albergaban las fuerzas armadas alemanas. Pero este gobierno cayó en el 45 cuando Mussolini es apresado y fusilado por los partisanos. Ya habiendo asegurado el norte de África, los Balcanes, Italia y parte del Pacífico, Estados Unidos se decidió a derrotar a Alemania, a cualquier costo. Por esto empezaron a atacar Normandía, una zona de Francia tomada por Alemania, y para desmoralizar a la gente empezaron a bombardear a Alemania en general. El llamado Día D llegó, y tropas estadounidenses desembarcaron en Normandía, lucharon por las playas hasta que, junto a la resistencia francesa, los aliados avanzaron, hicieron retroceder a la defensa alemana y liberaron París. Posteriormente liberaron a Francia entera y al occidente europeo. Entonces Alemania, aunque tuviera más conquistas, aún tuvo que centrarse en defender su propio territorio. En un momento Hitler se vio centrado en Berlín entre los soviéticos que venían del este y los estadounidenses que venían del oeste. 2 días después de que Mussolini fuera fusilado, Hitler se suicidaría en el búnker de Berlín, lo que provocó, finalmente, la rendición final de Alemania. Yendo al Pacífico, en el 43, los Estados Unidos, aunque habían logrado recuperar una parte del Pacífico, la contraofensiva contra Japón era complicada, por lo que MacArthur y Nimitz recurrieron a una táctica que denominaron salto de rana, que consistía en solo atacar las islas importantes de cada archipiélago. Hicieron esto hasta que en el 45 lograron llegar finalmente a Japón, donde conquistaron diferentes islas, mientras que los ingleses y chinos atacaban Birmania y la propia China. Finalmente llegaron a Japón, donde estos no querían firmar la rendición, por lo que forzaron tirando 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki. Ante esto el gobierno cedió y finalmente firmó la rendición. Ok, ahora volviendo un poco atrás y repasando un poco, podemos decir que la tecnología fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Por eso vamos a ver algunos ejemplos a continuación. La industria automotriz, gracias a la producción en masa de estos, se dio lugar a tropas móviles y modernizar las estrategias de la infantería. También se desarrolló un tanque capaz de romper la línea de defensa y mantener un territorio enemigo por sí solo. Los aviones ahora eran más resistentes, tenían mejores motores y podían portar bombas. Además, la invención de los aviones de reacción capaces de maniobrar mejor le dieron más importancia a la aviación. Los radios se potenciaron mucho, dando lugar a un contacto constante con los altos mandos para coordinarse y organizar lo que sucedía en el campo con las distintas tropas. También se potenciaron los radares, lo cual fue de una gran importancia para saber dónde estaba el enemigo. También se mejoraron los submarinos, que se volvieron capaces de estar semanas bajo el agua, pudiendo ocultarse mejor, y los portaaviones, que podían llevar docenas de aviones para controlar un gran radio. Por último, los nuevos armamentos, siendo estos los misiles balísticos, antiaéreos, antitanque, los torpedos dirigidos y las bombas de aviación. Pero sin duda la invención más importante en lo que hablamos de armamentos fue la bomba atómica, que era sumamente destructiva a corto y largo plazo. Ok, hasta aquí llegaría el resumen de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Les deseo suerte en la prueba. Y recuerdo que si no se me entendió algo, si me trabé, si lo que sea, está el Word abajo en la descripción para que puedan leerlo todo tranquilos y repasarlo. Así que con eso me despido. Adiós.